que va a hablar de los nuevos referentes de la literatura en América Latina. Vamos a ir descomponiendo un poco esas palabras del sintagma. Bueno, esta mesa se enmarca dentro del diálogo de escritores latinoamericanos, que es una apuesta que está haciendo la feria hace ya algunos años, y la verdad que se están generando diálogos súper interesantes, así que muy contenta por mi parte de estar acá moderando esta mesa, que está compuesta por Florencia Abate, por Giuseppe Caputo y por Gabriel Peveroni. Leo rápidamente las biografías de los tres, seguramente ya los conocen, pero Florencia Abate es escritora, periodista, es doctora en letras y también es investigadora del CONICET. Su última publicación es el libro de cuentos felices Hasta que amanezca, que publicó MC en el 2017. También publicó las novelas El Grito se publicó en Chile también y en México, Magic Resort, y también los libros de poesía Love Song, Los Transparentes y Puntos de Fuga, y también es escritora de libros de ensayo. Giuseppe Caputo es graduado en escritura creativa en Nueva York y en la Universidad de Iowa. Es autor de la novela Un mundo huérfano, que publicó en el 2016. Fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá entre el 2015 y el 2018, y es uno de los escritores que fueron seleccionados en la antología de Bogotá 39, en la segunda antología que hizo Bogotá 39. Gabriel Peveroni, por su parte, publica narrativa, teatro, poesía, artículos periodísticos desde los años 90. Es integrante de la llamada Generación de los Crueles, de la cual después nos va a hablar, junto con Gustavo Escanlar, Daniel Mella y Laro Barrubia. Es autor de Los ojos de una ciudad china, cuya segunda entrega en formato novela es Viajar no lleva a ningún sitio. Las dos son, bueno, una estuvo publicada y otra va a ser publicada, ¿no?, por la editorial UCUM. En su última obra se destaca la obra de no ficción, Tango que me hiciste mal. Tiene un blog que se llama La culpa la tuvo Manu Chao, que lo recomiendo. Conduce el programa de videoclips Ojos Rojos en la TV de la ciudad de Montevideo y participa de los documentales de rock and pop, de rock and roll, Actitud y Así es mi barrio. Bien, bueno. Luego de las presentaciones, como les decía, vamos a hablar un poco de quiénes son los nuevos referentes de América Latina. El primer concepto ya problemático es justamente el de América Latina. Hoy en día lo latinoamericano es una identidad que siempre escapa a sí misma, que siempre se está buscando y siempre fracasa en esa búsqueda, y por eso la riqueza de lo que significa lo latinoamericano, de buscar las distintas significaciones de lo latinoamericano, que hoy en día mismo puede ser pensado como una zona, ¿no? Hay muchos autores latinoamericanos, estábamos hablando antes cuando estábamos tomando un café, muchos autores latinoamericanos que pasan por universidades de Estados Unidos y que en muchísimos casos, no sé si muchísimos, pero puedo contar unos 3, no son muchísimos, escriben en inglés sus novelas y después las traducen al español, con lo cual ahí hay una relación de tensión entre una lengua materna, una lengua heredada, una lengua tomada. Así que, bueno, la idea es hablar un poquito de qué está pasando y cómo ustedes como escritores sintetizan todas estas cuestiones que están pasando en América Latina en relación a la narrativa desde la escritura de cada uno de ustedes y también desde sus trabajos como gestores, como compiladores de antologías, como gestores en ferias internacionales. Así que, en principio, la primera pregunta es: ¿qué es para ustedes un referente? ¿Y quiénes fueron sus referentes? Quiero empezar porque viví, en cierto modo, lo que pasó en los años 90, o por lo menos que pasó cerca mío. O sea, yo soy escritor, pero no soy analista ni político, ni me dedico a analizar situaciones, contextos de los cuales hay muchos que me pierdo, digamos. Yo empecé a escribir en los 90, la poesía, tenía ganas de escribir novela, había novela yendo por ahí. Y fue una época muy
intensa cuando apareció lo que se llamó la generación Macondo, que un poco vino a desafiar cierto establishment latinoamericano que tenía que ver con Vargas Llosa, García Márquez, todo en esa bolsa, o sea, lo que venía atrás era un problema generacional, digamos, en el sentido, sí, era un problema generacional en el sentido estricto, o sea, todos aquellos jóvenes de esa época, como sobre todo Alberto Fubet, que fue el que comandó todo lo que fue la generación Macondo, lo que estaban expresando era la necesidad de una escritura urbana, que tenía que ver con lo que estaba viniendo tanto de Europa como de Estados Unidos por las novelas de traducciones, digamos, de Ricardo, Stianellis, o sea, esos eran los referentes en ese momento. Creo que creo que está bueno empezar por ahí, porque después ocurrieron muchísimas cosas de las cuales yo, por ejemplo, no formo parte o no pasaron por cerca, porque después está toda esa confabulación de la cual no escapamos como Latinoamérica, en la cual todos somos como islas, las ciudades, los mercados, en la cual nos desconocemos, a veces nos conocemos, a veces se abren compuertas. En ese momento Alberto Fubet y toda esa generación intentó abrir esa compuerta a un nivel de una editorial española que se encargaba de generar esa movida. Esa movida se estrelló de golpe contra algo, digamos, creo que a nivel académico, a nivel periodístico hubo no fue muy bien recibida, digamos, pero a la larga creo que dejó una marca, una huella, pero no en el camino que viene en la década posterior, o sea, el afán de los escritores de los años 90 que empezábamos a escribir era poder publicar en un sello de los grandes, que coincidió no azarosamente con la irrupción de los sellos españoles en la región. Esos sellos españoles que venían a promover una suerte de, bueno, vamos a hacer como el movimiento entre todos, y en realidad las fronteras fueron mucho más cerradas que antes y que después. O sea, ¿qué pasó después? A partir de los 2000 empieza toda esta irrupción de las editoriales independientes, que creo que ahí generaron otras cosas, que generaron otra movilidad y generaron se le podría llamar una contracultura editorial que permitió que hubiera así ahí otros lazos, y ahí ya lo generacional creo que va y viene, creo que las líneas estéticas van y vienen, se abre mucho más el panorama. Para la generación Macondo teníamos que escribir de alguna manera, de determinada manera, de determinada forma. Teníamos que detestar a lo que venía antes y teníamos que escribir esas novelas rockeras, sucias, algunas sucias. No nos podíamos escapar demasiado de ese envase, digamos. Después cada uno se rompió o no a su manera. Entonces sí, mis primeros referentes en ese caso sí eran todas esas generaciones, o sea, eran Fubet, pero también Stianellis, Bukowski, un montón. Después vinieron otros como Belvé. Siempre está en una de mis capas como lector, como narrador, no le puedo escapar a los libros amarillos de Ana Grana, son los que más me atraen, es propio de mi generación. Después te empiezan a interesar otras cosas y por suerte, ¿no? Porque se abre más y también abrir, o sea, por ejemplo, uno viene a la Feria del Libro de Buenos Aires, en mi caso, a buscar un encuentro con una editorial que se llama Sigilo, que no la conocía, entonces voy y compro 2 libros y pasa por ahí, o sea, tratar de encontrar esos escritores mexicanos, colombianos, chilenos. O sea, el año pasado yo un libro de Carla Costamaña de Chile, me encantó, ese tipo de cosas que me gustan. Hola, bueno, gracias por la invitación. Sí, nuevos referentes latinoamericanos. Está bueno empezar cada palabra, ¿no? Sobre todo nuevos porque, en resumen, cada vez que un libro llega a tus manos es novedad, digamos. Más allá del año en que se ha publicado, cuando llega por primera vez a tus manos es, digamos, la novedad. Entonces, yo por ejemplo en la universidad leí a José Lezama Lima con mucha dificultad a los 19 años, ahora lo estoy descubriendo y para mí es como la gran novedad editorial de mi vida, Paradiso, sí, y pensándolo con Juan José Sáenz, por ejemplo, que por supuesto no es una novedad, mucho menos en Argentina.
Argentina, pero en Colombia es muy difícil de conseguir y llegué a conocerlo, digamos, gracias a la gestión de escritura creativa de la Universidad de Nueva York por Sergio Chepek, escritor argentino, y lo pienso mucho en términos de José, a Saer y a José Lezama Lima, en el sentido de estas novelas, poemas que hacen, ¿sí? O en esa idea de cómo las estructuras convencionales, las estructuras narrativas convencionales llegan a un callejón sin salida que entonces la poesía, al entrar, abre y abre caminos. Entonces, pensaba primero eso, la palabra nuevos, como algo muy artificioso, digamos, y que rompen, digamos, porque finalmente la literatura rompe el tiempo y cuando llega un autor, el autor va a ser, digamos, novedad para ti por primera vez, más allá del año en que haya publicado Nacido o Muerto. Luego el tema de referentes, y hoy pensaba que aquí está Leonor Ayamén, de Eterna Carencia, que me mostró un catálogo espectacular que hacía constelaciones, ¿sí? Y pensaba en eso, como estos diálogos voluntarios, conscientes, inconscientes, de los libros, digamos, de libros, y de cómo los catálogos, las editoriales van creando justamente estos diálogos, estas constelaciones, y luego me quedé pensando en esa palabra, porque pienso que también, digamos, la lectura es algo vivo, digamos, y yo la pienso más como las olas del mar, que a veces dejan cosas en la orilla, a veces no dejan nada, a veces se llevan lo que dejan, y creo que con los libros pasa eso, ¿sí? Que hay unas constelaciones cambiantes, digamos, en ese sentido lo pienso como algo mucho más móvil y menos móvil, digamos, como que yo antes tenía, sí, de referentes a Rulfo, que lo siguen estando, pero de repente entran otros autores que entran, digamos, con una luz mayor, pensando en estrellas y constelaciones, con una luz mayor que opacan a otros, y luego, sí, luego hay unos que están como ahí siempre titulando, aunque uno no sea muy consciente, ¿sí? Entonces, pensarlo eso, como algo mucho más móvil y menos estático y fijo, y las de Latinoamérica, entonces se nos va a ir la obra entera, pero pensando en esta lista que mencionaste, Bogotá 39, y en autores que escriben en inglés, estaba pensando en Valeria Isey y no sé qué más, de esos tres que tú mencionaste, yo conozco a Valeria, pero pensaba en Emiliano Monge, en autores como Juan Cárdenas, Carlos Manuel Álvarez, Diego Zúñiga, y pensaba en lo latinoamericano como, finalmente, como en esta idea de la frontera, como la frontera como por un lado como algo muy poroso, algo muy poroso, muy borroso. Hace poco estuve en la frontera con Venezuela, pero hace 2 años, y había un letrerito de cartón escrito con marcador que decía Venezuela para allá, Colombia para acá. Y entonces estaba el viento y esto se movía, y había una niña con su mamá, y entonces íbamos caminando hacia Venezuela, y la mamá preguntaba como, ¿ya llegamos a Venezuela? Y la mamá decía, no sé, y seguíamos caminando, y estaba el letrero ahí, y era como, ya llegamos, y no sé, entonces, esa idea no sé finalmente como, claro, como finalmente lo artificioso y poroso que es la frontera, y sin embargo, la frontera también como un lugar, pues, de muerte, ¿no? Como un lugar, digamos, que creo que en nuestras realidades, pues, está muy claro, ¿no? Como la frontera como algo tan poroso como concreto y real, aunque no se vea y sea difícil de marcar. Llevándolo, pues, a la literatura o a las búsquedas literarias, digamos, que me interesan, me volvería, para cerrar y volver al inicio, con autores como Lezama Lima, Saer, Diamela Ortiz, Olga Orozco, Marosa Di Giorgio, Feliberto Hernández, que son autores que, más allá de pensarlos como una hibridez de géneros o como unas obras, unas estéticas en las que se encuentran, digamos, distintos géneros, a veces incluso los pienso como autores anteriores a los géneros, incluso, o sea, como que esa aunque por supuesto tenían clarísimo qué es una novela, qué es un ensayo, qué es un poema,
incluso pienso que sus textos, sus cuerpos de escritura son incluso anteriores a estas divisiones marcadas de los géneros, y eso es lo que me interesa y lo que busco. Bueno, gracias por la invitación a Miguel Gaya. Bueno, o sea, yo pensaba un poco, sí, de ahí, de esos tres términos, me parece que está bien empezar concentrándose en América Latina, justamente, ¿no? Porque, bueno, eso es un poco lo que nos congrega. Y pienso que efectivamente, digamos, imagínense que si la Unión Europea logró constituir una unión con diferencias idiomáticas, diferencias culturales, digamos, nosotros tenemos en América, digamos, una cosa muy impresionante, que es que compartimos la lengua, ¿no? Bueno, podemos sumar a Brasil también el portugués, pero digamos, básicamente es una gran extensión, mucho más grande que Europa, en donde se comparte una lengua. Eso no es poco para pensar una unidad, si se quiere, cultural, de literatura, ¿no? Entonces a mí sí me gusta pensar, digamos, obviamente siempre son invenciones, ¿no? Este tipo de categorías, pero a mí me gusta pensar que es una hermosa invención la idea de una literatura pensada en términos latinoamericanos, ¿no? Eso, digamos, en ciertos contextos, en la década del 60, digamos, en donde había además proyectos políticos compartidos, era una obviedad casi, o sea, que esa era una apuesta, ¿no? Después, obviamente, la cultura global en la que vivimos hoy en día pone en crisis, entonces en realidad no es tan obvia esa unidad y cada cual puede tener sus referentes porque vivimos en una cultura global y no necesitamos compartir referentes culturales, y digamos, y en este sentido, digamos, mis referentes individuales pueden ser, comparados con otras escritoras de mi generación, totalmente distintos a los de ella, siendo que escribimos en el mismo país y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más diversidad de referentes. Bueno, en parte un poco también se mencionó acá, ¿no? Hay una cuestión también de que la literatura tiene mucho que ver también con las políticas editoriales, ¿no? En los 60 existían políticas editoriales de instalar a ciertos autores en toda América Latina, ¿no? Por ejemplo, podemos seguir considerando a Cortázar, nos guste o no su literatura, un referente latinoamericano, en el sentido de que uno va a cualquier país latinoamericano, ¿no? Y ahí es como un denominador común, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque él formó parte de esa época en la cual se intentaban construir esos lazos e instalar a autores en distintos países, y a partir de cierto momento el mercado se centralizó en España, y entonces se da la paradoja de que un escritor latinoamericano de repente tiene que ganar un premio en España para que lleven sus libros a otros países latinoamericanos, ¿no? O sea, uno va invitado a una feria de libros de otro país latinoamericano y no están los libros que uno escribió, ¿no? Entonces, que efectivamente estas corrientes transnacionales, digamos, del capital editorial que hegemonizaron el mercado en los años 90, como contaba él, fueron de algún modo contrarrestadas, vamos a decir, por estas iniciativas de editoriales medianas y pequeñas, que bueno, yo la verdad que en los años que digamos, empecé a publicar a principios del siglo XXI, bueno, ya han pasado 15 años por lo menos desde que empecé a publicar, y he visto así cómo ha ido cambiando, digamos, eso, lo que decía él en los 90, cómo les costaba a los autores de la generación anterior a la mía, con quien también tengo vínculos, publicar, ¿no? Porque había solo unos pocos ellos. De hecho, a mí cuando me publicaron mi primera novela en el 2004, en Planeta, me decían, qué bárbaro, te publicó Planeta, pues claro, no había mucha opción, o sea, era como ser muy afortunada. Después, eso del mercado se diversificó y creo que lo interesante, o sea, hoy lo que nos pasa a los autores cuando vamos a otro país es que queremos conocer los autores que publican las editoriales medianas y pequeñas de ese país. Por ejemplo, yo hace poco estuve en la Furia del Libro, que es la Feria de Editoriales Independientes de Chile, porque mi novela El Grito, que publicó Planeta en el 2004,
me la reeditaron en México y en Chile. Y me la reeditaron, o sea, la novela la publicó originalmente El Planeta, pero en estos países la editaron editoriales pequeñas, ¿no? Una editorial independiente de Chile y una editorial universitaria, la editorial de la Universidad Veracruzana en Guadalajara, ¿no? Y en México. Entonces, y bueno, yo fui a la feria y eso, uno tiene esa avidez de enterarse. ¿Por qué? Porque la literatura es hoy, como decía Edward Said en un libro que se llama Los demasiados libros, que dice, bueno, hoy en día podemos pensar que la cultura es una conversación cuyo centro no está en ninguna parte, ¿no? Entonces son muchas conversaciones que van teniendo lugar al mismo tiempo y cada cual un poco va siguiendo, pero entonces hemos perdido por ahí esta idea de referentes tan fuerte, ¿no? Como para cierta generación, Borges era un referente para todos, ¿no? Nosotros no tenemos. La otra cosa que veo muy positiva, con esto voy cerrando, es la visibilidad de las autoras, porque si uno piensa esa cultura de los 60 que intentó de alguna manera que se digamos, compartir cierto canon, digamos, entre los distintos países latinoamericanos, así podemos pensar al boom, ¿no? Que fue en realidad un fenómeno de mercado, ¿no? El boom latinoamericano debe dar a difundir. Si uno piensa en un latinoamericano, son todos autores, ¿no? Don Mario Vargas Llosa, donó a una mujer en el boom latinoamericano, alguien entre mujeres, no. Entonces, ya en los 90, Marcela Serrano, bueno, pero eso es otra cosa, otra digamos. cosa, No entraría. No, entonces, bueno, creo que uno de los grandes también cambios es que, digamos, y yo voy a asociar, me voy a permitir hacer esta asociación, es que esa cultura parricida, digamos, de bueno, el padre literario con el que hay que pelearse es Macondo, que se tiene que pelear con García Márquez porque hizo Macondo. La verdad que para muchas escritoras es algo como muy ajeno, nunca sentimos que haya un padre a quien matar, no nos convoca, como no nos interpela quizá ese tipo de manera de pensar la tradición literaria. También a lo que a mí el sido, no. No, igual con esto iba cerrando, que digo, y bueno, No, que agregaría a la mujer primero que uno no te, sabes, yo, bajo ningún punto de vista voy a matar a Manuel Puig. Jamás. O sea, no vamos a Reinaldo Arenas. No, jamás. O sea, ya, eso sí, era esto. Que esa idea parecida también me resultó muy ajena y también es cierto, antes de morir, un escritor colombiano que se llama Oscar Collazos habló de algo que le alegraba mucho y hacía una metáfora, digamos, sencilla, pero que me parece que es muy efectiva, que decía, en Colombia estamos dejando de ver el cielo como un solo sol, refiriéndose a García Márquez, como por fin estamos entendiendo que es posible pensar la literatura como un cielo nocturno con muchas estrellas, y en ese sentido los referentes, digamos, también se hacen mucho más, no, pues, digamos, ya esa idea de el referente también se bifurca y se estalla, ¿sabes? Por eso constelaciones como esto ahí. Sí, lo anoté, sí, es una idea que para reemplazar tanto referente como generación, la idea de constelación es mucho más linda. Y en este sentido también quería preguntarles, bueno, vos decías recién, Florencia, que hoy en día, también lo decía Giuseppe, no hay un solo referente, hay muchos, y tu referente puede ser alguien bien distinto a una colega de la misma generación que está escribiendo al mismo tiempo y en el mismo lugar que vos. Y quería preguntarles entonces ustedes cómo ven estas constelaciones al momento de, en tu caso, Gabriel, por ejemplo, cuando tuviste que armar y hacer una selección de autores uruguayos el año pasado en la feria. Giuseppe, vos cuando tenías que armar un programa cultural en la Feria de Bogotá, que son todas plataformas en algún punto que disparan para afuera, ¿no? que van al mundo. Y en tu caso, Florencia, cuando en el 2006 hiciste esa antología de Una terraza propia, donde hablábamos que realmente hay nombres que después se hicieron referentes o fueron constelaciones más iluminadas y que en ese momento no. Bueno, ¿cómo piensan ese tipo de armados, esos sistemas? Claro, sí, esa
está bueno porque va dando otro tipo de experiencias también. Me tocó, sí, el año pasado armar una constelación, digamos, que vendría a ser armar la curaduría de lo que fue Montevideo Ciudad Invitada a esta Feria del Libro. Entonces, bueno, eso llevó bastantes reflexiones, bastantes idas y vueltas, digamos, en la previa, o sea, estuvimos un año trabajando en eso. Y sí, la decisión fue, no es exactamente eterna parecida, me divierte ver para dónde vamos, para dónde viene, lo que uno puede sentir sobre eso, porque también son vivencias de generaciones diferentes o de sensibilidades diferentes. En este caso sí, lo que se quiso hacer fue desplazar el eje salir del siglo XX en el entorno de lo que Montevideo quería mostrar o de lo que yo como curador quería mostrar en Buenos Aires. Hubiera sido un camino más sencillo tapizar el stand de fotos de Benedetti, de Orlando y Bonetti, de toda una tradición increíble de Montevideo. O sea, yo me encuentro con Giuseppe y yo sé que en su libro empieza con la Rosa de Giorgio, lo tengo muy claro porque lo leí. Y lo primero que hablamos es de Feliberto Hernández y de Fernando Díaz, y de que conoció al hermano mayor de Daniel Mella hace poco, gracias a las editoriales independientes que están ensayando ediciones en otros lugares así, en ese protocolo. Entonces la idea era desplazar un poco la constelación, desplazar un poco esa historia, y se eligió, sí, elegí la figura de Mario Levero como una figura realmente fuerte de lo que es, se podría decir, los últimos 20 años, o sea, de lo que pasó en los últimos años en la literatura uruguaya. Ya como autor también hacia el mundo, o sea, es un autor que empieza a tener mucha fuerza en otros lugares, en la academia, etcétera, etcétera. También responde a la tradición, también tenemos que hablar de Felipe Berto para atrás, lo dialoga con mucha gente de Mario. Barlota, habíamos puesto Barlota, y bueno, y a partir de ahí se armó una historia y también se armó otra, o sea, tenía tres líneas la curaduría. Una era Mario Lebrero, la otra era Poetas Uruguayas Mujeres, encabezada por Ida Vitale, y bueno, y darle mucha fuerza ahí sí a Marosa, a Ida Vilariño, y todo por atrás, y las del presente, o sea, Paula Magliano, Silvia Guerra, la gente que está publicando ahora. Ciense Maya también, pero Ciense no vino, pero sí estaba presente. Y después el otro eje era narrativas contemporáneas. La narrativa contemporánea era el 100% de la producción de editoriales emergentes o de las últimas editoriales independientes uruguayas, que a mí me pone muy feliz, o sea, muy feliz, digo, se observa que es la literatura que se está haciendo conocer en otros lugares que la que sale del independiente. Y bueno, y ahí vino Daniel Mella, y todo un montón, Fernanda Trías no puedo venir porque estaba en otras vueltas, pero vino muchísima gente de lo que vendría a ser la generación nacida ya en los 80, de los 70 a los 80, que estuvieron muy bien representados acá. Y bueno, y ahí hay nombres que son muy interesantes, pero eso fue más o menos el perfil que se buscó, que no era, pues obviamente también hubo actividades sobre, Benedetti estuvo presente, todo estuvo más o menos presente, pero el eje fundamental era Mario Levero. Bueno, para pensar esta idea de las constelaciones y como lector, como escritor y como gestor, como escritor yo fui director cultural de la Feria del Libro de Bogotá, una feria grande como esta, no sé si mayor o menor en asistencia, pero digamos que las proporciones son muy similares. Es una feria con una estructura burocrática compleja porque se hace con todo el gremio de editores. En ese sentido tiene que haber una representación de autores de todas las editoriales, y eso tiene que, digamos, ser intervenido con una curaduría. La feria además tiene un esquema que cada edición tiene un tema específico. Los 3 años en los que yo estuve, yo empecé a trabajar en el 2015, justo cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la firma del acuerdo de paz, y en ese momento la firma se iba a dar durante la feria, o sea, como el momento cercano de la feria. Entonces yo hablaba y le dije,
tema, por supuesto, de esta feria va a ser la paz. Y me empecé entre autores como Svetlana Alexievich, que acaba de ganar el Nobel, Jody Williams, Nobel de Paz por todo su trabajo contra los crímenes antipersonales. Entonces, digamos que uno va compaginando, digamos, esa presencia de autores de todas las editoriales y estando las independientes en el centro de la programación, porque eso es algo que también uno, desde la Cámara Colombiana del Libro, que es quien hace la feria, pues, tiene que hacer, digamos, poner a las independientes en el centro de la programación. Los siguientes temas fueron celebración y el siguiente tema fueron las emociones, es decir, son unos temas lo suficientemente amplios para que pueda entrar, digamos, pues, todos los autores posibles, digamos, y sin embargo, digamos, lo que yo sí era, digamos, muy precavido es como de alejarme de la biblioteca personal, porque una cosa es la biblioteca personal y otra cosa ya es un trabajo de gestor, digamos, que ahí sí, digamos, inevitablemente uno va a buscar los autores, digamos, que te emocionan, etcétera, pero pues también hay que abrirse, digamos, y hacer pues, digamos, una programación, digamos, como más amplia, pensando como en un público de 600.000 personas, digamos, que busca diferentes tipos de libros. Dicho esto, por ejemplo, sí, yo era como muy claro en, por ejemplo, una editorial que propuso a un autor mexicano que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que tiene unos libros, digamos, bueno, básicamente tiene como un manual de conversión de gays, y luego tiene un libro que se llama La Fuerza de Shessid, en la que básicamente el protagonista dice que él prefiere que su novia muera de cáncer a que use una minifalda. Bajo ningún punto de vista va a estar en la programación de la feria ese autor, o sea, determinante, o sea, no, y porque no se puede poner en el mismo lugar al homófobo que al gay, ¿sí? Al racista que al personaje afro, o sea, entonces eso pasa muchas veces en Colombia y creo que en todos nuestros países, que se equiparan como equivalentes o se ponen como extremos, ¿sí? Al misógino con a la escritora feminista, lo siento, pero pues no, entonces, y eso es, tú puedes tener tu charla independiente, pero no va a ser parte de la programación oficial. No vas a venir aquí a decir que una mujer no puede usar minifalda. O sea, y entonces, pues todo eso son como todas esas tensiones que hay que manejar en la feria. Entonces yo ahí sí prefiero el bestseller con un discurso feminista que puede ser abarcador y que puede ser una bestseller del feminismo, digamos, que puede llegar a la masa, digamos, bienvenido ese libro, antes que el otro discurso. Entonces eso eran como las tensiones que había que manejar. Hace poco había un autor que quería presentar un libro en la feria que se llamaba La amenaza de la ideología de género, en la que sale Hitler con la bandera gay, como, por favor, bajo ningún punto de vista puede pasar eso, o sea, no, entonces esas son, digamos, también las tensiones que se manejan cuando son ferias tan grandes en las que participan tantos actores y en las que el público no tiene claro quién hace qué. Sí, como qué evento es organizado por una editorial, qué evento es organizado directamente por la feria, qué evento es. Entonces eso sí es un reto que la feria tiene que hacer, es como canalizar esos discursos. Bueno, no puedo claro la pregunta, pero no, hablando de esto de lo de la antología y sí, bueno, no, retomando un poco lo que decía de lo de las mujeres y el parricidio, o sea, creo que justamente, digamos, esa lógica, digamos, del parricidio es imposible porque, digamos, las mujeres ya fueron olvidadas antes de poder asesinar, digamos, antes de poder pelearte con no sé, Silvino Campo, todos hicieron todo lo posible por que Alfonsina Storni quedara en la historia como una cursi y no como una gran poeta, ¿no? Entonces, digamos, a las mujeres nos ha tocado más bien un trabajo de revalorizar lo anterior, digamos, ¿no? Digo, no estoy, o sea, digo, yo como Juan José Saer también ha sido un referente para mí, digamos, y también hice un libro sobre Juan José Saer para justamente valorizar a Juan José Saer, que tampoco nunca fue un escritor mainstream, ¿no? Siempre fue un escritor muy respetado dentro de un pequeño círculo, porque era un escritor muy antimercado,
un escritor de libros, algunos de ellos muy difíciles de leer, muy contrarios a la lógica de ser accesible para un gran público, ¿no? Entonces, bueno, yo como persona que también me formé un poco en la universidad, valorando ciertas cosas que no son mainstream, siempre me ha interesado este trabajo de valorizar aquello que quizá el mercado no le dio visibilidad, pero que tenía un valor estético, ¿no? Que tenía un valor artístico. Entonces, bueno, con las mujeres el desafío es mayor porque además de la cuestión de si tenía o no un valor, digamos, de mercado, es también el hecho de que el ambiente cultural se manejó siempre mayoritariamente, digamos, desde una mirada masculina, ¿no? Y el centro de las discusiones, de los debates, si ustedes empiezan Florida y Boedo, todos los debates que estructuraron los distintos momentos del ambiente cultural, fueron de grupos de hombres que discutían ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he ocupado de revalorizar a una autora como Libertad de Mitrópolos, que es una autora que publicó, empezó a publicar en los años 80, que tiene un libro muy hermoso que les recomiendo, que se llama Río de las Congojas, que lo reeditó hace poco no, hace unos 5 años más o menos, el Fondo de Cultura Económica, con un prólogo bellísimo que lo escribió Ricardo Piglia, que también hay que agradecerle a Ricardo Piglia también todas las tareas que él hacía para rescatar del olvido autores, para valorizar, ¿no? Todo esto es un trabajo, digamos, la literatura que queda en la historia no es de casualidad, ni porque ha sido trabajo de editores, de críticos, de decir, bueno, esto vale, reedítenlo, ¿no? Entonces hay muchos, yo por ejemplo ahora investigo poetas de los años 20, ¿no? Contemporáneamente Alfonsina Storni había un montón de poetas, pero cantidades industriales de poetas mujeres que no quedó ninguna ni que su libro se reeditó nunca, ¿no? Entonces, y digo, y esto puede pasar siempre, hay autores como Roberto Rasquela, no sé, autores, grandes autores, quiero decir, de la literatura argentina que hay que luchar para que se reedite. Elvira Orfé, por ejemplo, una autora muy interesante que acaba de ser reeditada hace poco. Hay una colección muy linda que dirige María Teresa Andrueto, autora que también les recomiendo, y ella se está ocupando de rescatar algunas autoras, obras valiosas. Entonces, bueno, en el 2000, bueno, cuando yo publiqué mi primera novela no había efectivamente muchas chicas de mi edad que hubieran publicado en una editorial grande, novela que tenía 27 años, y me di cuenta, o sea, nunca había reparado igual en esa cuestión del género, digamos, hasta que me di cuenta que era un tema, ¿no? Que salía en las entrevistas, como... y entonces, bueno, pensé, pero si yo conozco un montón de chicas de mi generación que escriben, que por ahí publicaron en una editorial independiente o con no tanta distribución, o que hacen talleres pero todavía no publicaron, ¿no? Y bueno, y empecé a investigar, también hablé con talleristas, nosotros nunca tuvimos, ¿no?, escritura creativa, recién ahora, en los últimos años, está a nivel universitario, ¿no? Pero siempre tuvimos escritoras y escritores que daban taller, ¿no? Por ejemplo, Liliana Hecker, me acuerdo que fue una de las personas con las que hablé para hacer esa antología. Bueno, llamé a distintas personas que daban taller, Diana Velesi, personas que han cumplido esa tarea, ¿no? Como lo que vos contabas del hebrero en Uruguay, ¿no? Que también daba taller. Y entonces me recomendaron a los talleristas, y bueno, les pedí que me mandaran cuentos, y yo en ese momento quería como contrarrestar un poco una imagen que era como la imagen que quería dar el mercado de la literatura de mujeres latinoamericana, que era como un neo-boom, pero basado en una cosa muy codificada, ¿no? Como una especie de neorealismo mágico, que a mí no me interesaba, o en estereotipos femeninos, ¿no? Como, por ejemplo, esta es una novela que te habla de la cocina, de los celos, como si eso fuera lo que todas las mujeres estamos muertas de ganas de leer. Bueno, entonces, y entonces, bueno, busqué como, lo que recibí fue una diversidad, no es que yo lo busqué, o sea, en realidad lo que era una construcción falsa era lo otro, digamos. Yo, digamos, seleccioné los mejores cuentos de los que había recibido, y entonces ahí fue interesante porque dije, bueno, son tan diversos que cómo los organizo, ¿no?
eran un montón de autoras de mi generación, muchas de las cuales hoy son muy famosas, como, no sé, Samantha Shevlin, Mariana Enríquez, bueno, estaban Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, que ya todavía no habían publicado, Yamila Begné, bueno, otras autoras que todavía están empezando con sus obras porque eran más jóvenes, y dije, ¿cómo las agrupo, no? Y entonces, pensando esto, ¿no? Tenemos que pensar siempre una tradición, que todos respondemos a la misma tradición y tenemos los mismos referentes. Y bueno, dije, no, les voy a hacer partes como por afinidad estética entre los cuentos, ¿no? Y a cada una de estas partes le voy a poner un epígrafe de una autora argentina que para mí tenga que ver como con esa estética, también para revalorizar alguna otra autora que no incluía de otras generaciones, ¿no? Y entonces eso, los referentes son muy distintos porque, por ejemplo, no sé, Samantha y Mariana hacen un poco ciencia ficción, digamos, trabajan bueno, Mariana el terror, ¿no? Él trabaja en una literatura de género, entonces necesariamente, si vos haces género, tus referentes son personas que escriben género en parte, digamos, ¿no? Bueno, y mientras que, qué sé yo, Selva, por ejemplo, claramente viene de otra tradición, más realista, bueno, en fin, entonces para mí fue como un trabajo muy también interesante ver eso, como en realidad no hay una tradición, hay muchas tradiciones y genealogías que uno puede ir armando, ¿no? Y construyendo a partir de los textos que en el presente actualizan algo, ¿no? Para ustedes como gestores o también afuera, sino yendo a la escritura, propiamente a su práctica de escritura. No les quiero preguntar por los referentes, sino por sus contemporáneos, con quienes discuten, si sienten algún tipo de identificación o empatía común en relación en torno a determinados debates que a ustedes les interesen especialmente, y si esos debates ustedes los piensan al momento de escribir. Bueno, cuando hiciste la presentación hablabas de esa frasecita de la generación de los crueles que me persigue y no, digamos, pero me define o no. La generación de los crueles es una generación que en Uruguay fue creada por una crítica literaria que nos definió así a 3 o 4 personas que estábamos publicando en el mismo momento, o sea, a los principios de los años 90. Mi primera novela del 97 se llama La Pura. Daniel Mella, Candar, Lalo Barrulia y yo. Los 4 somos muy diversos, dialogamos o no, digamos, convivimos en la misma ciudad, en un territorio, pero no tenemos un decálogo ni escribimos a nada, simplemente hasta aparece esa señal como una ironía, como un chiste, o como, bueno, capaz que no lo entiendo. El tema era que sí, que había sí, es verdad, un cierto cruce de narrativa urbana, de realismo sucio, de acuerdo a lo que a mí me pasó, por ejemplo, para poner un ejemplo con el tema que puede ser entendible también con el tema de referente, como por las influencias como me pasa a mí. Si hay una cosa que yo detestaba, por ejemplo, eran las novelas rockeras que hablaban de muchos tipos musicales y como que había una banda sonora atrás y todo eso. A mí me gustaba mucho como lector, me gustaban esas cosas. La novela que terminé escribiendo era más o menos, podría escribirse a ese género. Entonces a veces, por ejemplo, no me gusta la explicitación de autores que están como en un diálogo así, dialogando, o reescribiendo, o tomo este verso de uno y otro. Y después termino escribiendo una novela en la que aparece César Aira, Roberto Bolaño, por ahí los hago aparecer como personajes, o incluso escribo fragmentos de novelas apócrifas. Entonces, bueno, digo, me pasan esas cosas también. Y lo que sí me pasó en ese sentido, de acuerdo a mi penitencia absolutamente personal, es encontrarme como lector
con 3 o 4 obras que realmente me sacudieron muchísimo. Y todas esas 3 o 4 obras son latinoamericanas. O sea, una es Roberto Bolaño, o sea, la obra entera de Roberto Bolaño, a niveles de adicción, digamos. Después la obra de Non, que es espectacular, un brasileño que lo descubrí, que estaban sus traducciones en Adriana Hidalgo. La obra de Lebrero y la obra de César Aira. Las 4 juntas, que para mí son como lo mismo, como que intersectan diferentes lados, que tienen que ver con lo urbano, la ciencia ficción, no sé, cada uno lo ve desde el punto de vista que lo quiera ver, de la ficción, la no ficción, no sé, son como 4 obras súper complejas, súper transparentes también, y digamos, como lector me pasé como 3 o 4 años en esa marmita y después ocurrieron cosas, o sea, es un poco lo que... Y eso me cerró un poco el mundo. Después también hay otras lecturas, o sea, hay un español que me fascina, que es Agustín Fernández Mayo, que en principio es un poeta también, o sea, pero un poco va... Por eso digo, los tengo tan marcados que los tengo que nombrar, o sea, porque en definitiva aparecen en ese juego. Y de repente, como lector, detesto las novelas bolañesas. No sé si... Mi novela no es bolañesa, pero es un manantial. Creo que sí ahí hay, por lo menos a mí me pasa como escritor y como lector, que es alguien que, bueno, pasaron muchas cosas. Creo que es determinante la figura de Roberto Bolaño dentro de la literatura de nuestra lengua, no solo en nuestra lengua, en los últimos 30 o 40 años. Entonces no puedo pasar ileso de Bolaño, de Aira, yo qué sé. Como, además a mí me pasa como fascinación, o sea, soy en principio lector, antes que nada soy lector. Y después vas para atrás y vas para adelante. A mí me pasó, como cierro con esto, con esto de la idea que vos también decías, yo creo que es lo nuevo. O sea, si hay una revelación, por ejemplo, que tuve el año pasado, haciendo la curaduría de lo de Montevideo, todo aquello que nos pasó, fue descubrir a Andersen Manchero. Andersen Manchero es un escritor del 44, como le llamaría yo, que es Ponente y Andersen Manchero. O sea, son antes del 45 en Montevideo, y nunca había leído el texto de él, y fue para mí lo más revelador que tuve en esa tarea de investigación que supone hacer una curaduría. Y Andersen Manchero escribe una novela sobre Montevideo que para mí es la mejor película. Y era del año 40 y tal. Pero dialogaba también, o sea, bueno, es como el armado de esas constelaciones te permite construir esas cosas. Y bueno, entonces todo eso, digo, a todos nos pasa, nadie no estoy diciendo nada nuevo, todos esos magmas y todas esas vueltas se configuran también después cuando uno va a escribir de manera consciente e inconsciente, los juegos que tenga, las herramientas que tenga, yo qué sé, las formas que le dé, los talleres de escritura creativa que haya hecho, no, las vueltas que uno le dé, aparece, no aparece, no por ahí. A mí me pasó una cosa muy curiosa en ese sentido. Tengo una obra de teatro que se llama Rojo, que la escribí cuando tenía 21 o 22 años, o un borrador de eso. Y esa obra después la estrené en el 2007, es una obra muy juvenil, muy de ciencia ficción juvenil. Y un día, en una madrugada, estaba mirando, de repente me despierto, estaba la televisión prendida en el cerro, empecé a mirar estaban pasando Flash Gordon, una cosa bizarra de clase B, y empecé a ver los subtítulos y había cosas que correspondían con lo que yo había escrito. ¿Qué pasó acá? Y revisé, y evidentemente son cosas que cuando de repente tenés 7 años, 8 años, 10 años, te quedan pegadas de una manera que no te las podés estudiar, y de repente aparecen. Y es verdad, hay como 3 o 4 momentos o fragmentos que aparecen ahí que era absolutamente inconsciente. Son como cosas que pueden pasar. Pero uno no es ajeno. Bueno, pensando en las discusiones
públicas, digamos, y de qué manera intervienen o no en la escritura. Yo dividiría las discusiones públicas en las que suelo participar como entre las literarias y luego todas las discusiones peloteras alrededor de lo LGBT. Y digamos algo que yo tenía muy, digamos, mientras escribía en la novela Mundo Huérfano, en la que hay un personaje que en un momento, digamos, para ir a una fiesta se disfraza de mariposa, tenía toda esta idea de cómo se puede resignificar el insulto del mariposón, etcétera, así como reapropiarse de todo esto, tenía como muy presente esa idea que ha sido como central en todo el movimiento LGBT, que es la resignificación de los insultos. Luego también se me aparecían como voces, como que decían como, y luego esas voces se han concretado, digamos, en preguntas específicas que me hacen en este tipo de eventos, que como, por ejemplo, como ¿por qué el personaje gay tiene que ser loca? ¿O por qué tiene que ser promiscuo? ¿O por qué sí? Entonces, y pensar eso en términos del cliché o del no cliché. Y finalmente, ¿cuál es el no cliché? O sea, si ser loca es un cliché, más cliché es ser macho. Macho es el cliché del mundo, ¿no? Sí, que es más cliché, ser promiscuo o ser monógamo. Monógamo sería el cliché del mundo también, ¿sí? Entonces, como, de todo, como que mi respuesta a estas discusiones fue no narrarme o que el personaje no se narre en respuesta a ningún discurso dominante, ¿sí? Ahí para mí hay una liberación, o sea, como olvidarse como de esos discursos dominantes, de esas adjudicaciones y decir, y esto es como yo quiera, ¿no? Sobre todo pensando que si lo vamos a llevar a eso, al terreno del cliché, vamos a ver qué es más cliché, ¿no? Y luego en las discusiones literarias, digamos, pensando en los referentes actuales, en Colombia me sentiría cercano a, o tendría afinidades estéticas, intelectuales con autores como Juan Cárdenas, Carolina Sanín, Juan Álvarez, Gloria Esquivel, Margarita García Roballo, Luis Miguel Rivas, que vive en Buenos Aires, es maravilloso, Gilmer Mesa, que son autores, digamos, que ante todo yo siento que son poetas, que sí, que tienen, que son poetas en prosa. Y que uno ve eso, o sea, como un trabajo con el lenguaje, que no entienden la trama de los libros, las historias, como pensando las tramas como intrigas superfluas, y eso es algo que como que también yo, digamos, como que a veces yo empiezo a leer el libro, y si yo siento que el lenguaje no alcanza, no me interesa, o sea, no, o sea, decir que me cuenten el libro, o sea, sí, como que hay libros eso, que uno se los cuentan y los lee y la experiencia no es muy distinta. Busco, pues, por supuesto, que les sea, pues, sea una experiencia distinta a qué pasó, así como, o pensando en este término del page turner griego, me gustan los libros que uno se queda en la página. Bueno, no sé, yo creo que, digamos, con los cambios que ha tenido el lugar de la literatura en la sociedad, digamos, quienes escribimos hemos pasado de los debates a la alianza plural, digamos, estamos más interesados en sí, digamos, al menos mi generación, digamos, no ha sido una generación de los debates, o sea, a diferencia de otras generaciones que uno decía, bueno, hay que escribir fantástico, y otro decía, no, hay que escribir realista, y otro decía, no, hay que hacer una literatura nacional que apoye, y otro que sea una literatura cosmopolita, digamos. No, la verdad que la generación a la que pertenezco no hemos estado atravesados y atravesadas por ese tipo de debates. Creo que en parte por esto que digo, digamos, porque tenemos plena conciencia de que la literatura es hoy en la sociedad un arte completamente marginal en algún sentido, digamos, lo que nosotros entendemos por literatura, ¿no? No quiere decir que no haya libros que vendan ni nada, pero digo, la lectura incluso con su cuota de atención, de silencio que requiere, ¿no? De silencio interior, de paz mental, digamos, vivimos en sociedades en donde cada cantidad de tiempo que nosotros mismos, digamos, para escribir un libro luchamos contra internet, contra el tiempo que nos saca las comunicaciones, ¿no? Esa es un poco la realidad hoy, y me parece que en ese sentido hay una conciencia de que escriba lo que escriba, que
tenés al lado, esta es la misma que vos, tratando de, digamos, realizar una tarea de la cual generalmente no vive, ¿no? Una tarea que tiene que convivir con algún otro trabajo que tiene un rédito económico, pero que no es de la literatura que vivimos la mayor parte de los escritores y escritoras en Argentina. Y entonces me parece que es más, hay una especie de buena onda, de solidaridad en general, por más que tengas, te guste más o menos la obra, o sea tu apuesta o no, me parece que no hay una voluntad de imponer qué tipo de, digamos, de literatura debe escribirse, ¿no? Sí hay, por ejemplo, aliarse para ciertos temas, para ciertas cosas, hemos hecho muchas cosas colectivas en los últimos años, desde la Unión de Escritoras y Escritoras hasta, no sé, las Poetas por el Aborto Legal, no sé, montones de cosas que han mantenido muy vivo el ambiente literario, y esto es muy lindo porque se da más naturalmente el intercambio con colegas, no a través de la discusión, sino, bueno, que estás leyendo, que haces, que te prestas un libro, ¿no? Me parece que pasa más por sostener ese colectivo, esa cultura, más que por introducir disputas, ¿no? Por otro lado, bueno, en particular, en cuanto a lo que yo escribo, no sé, yo, digamos, siento que, como decía Borges, ¿no? En el Corán no hay camellos porque sería una obviedad, ¿no? O sea, bueno, yo siento como que no tengo que poner un referente argentino, no sé, inclusive no me gustan los libros que parecen muy forzadamente dialogar con otro, no sé, autor de la tradición, o sea, no es que no me hay libros que están logrados, digo, pero a mí como propuesta, digamos, yo soy mucho más espontaneísta para escribir y cuando escribo no me propongo dialogar con ningún referente, pero pienso que todas las cosas que una leyó están ahí en lo que uno escribe, así como el país donde vive y el continente donde vive, ¿no? Y eso está en las historias que yo cuento, que todas transcurren mayoritariamente acá, está en que las experiencias de estos personajes son experiencias contemporáneas, es el mundo actual, yo escribo mucho a partir, o sea, creo que la escritura es una extraña cosa en donde se mezclan la experiencia, cosas que una misma vivió, cosas que le contaron, situaciones, imágenes que le quedaron de la experiencia, cosas que le quedaron de las lecturas, ¿no? E imaginación, ¿no? Por supuesto. Y en esas cosas que les quedaron de la lectura, sí, digamos, para mí no es que hay un referente que yo quiero marcar, que yo soy fan, por ejemplo, de Truman Capote desde chica y, digamos, digamos, por ejemplo, como modelo de literatura, que es una literatura que no pierde este encanto que él dice, ¿no? De la palabra, de la lírica, de la musicalidad, pero al mismo tiempo intenta contarte una historia, atraparte, no aburrirte, no ser tan experimental como para que resultar muy pesado, por ejemplo. Me parece Truman Capote una gran síntesis de eso, que a mí, digamos, es lo que me gustaría lograr, digamos. Yo, por ejemplo, escribo un libro y se lo paso a amigas que por ahí no son relectoras, ¿no? Es decir, una de estas amigas que no son hiperlectoras me dice, uy, no sé, no, para mí ya está todo mal, digamos. Si no, ellas no me dicen, sí, la pasé re bien, no, hay algo que evidentemente salió mal, ¿no? O sea, me interesa que una literatura que no sea para especialistas en literatura, ¿no? Lo que no quiere decir tampoco esto que dice, digamos, cuando el lenguaje es igual el trabajo con el lenguaje es igual al que encontramos en una nota periodística, si te voy a contar lo mismo que lo voy a contar igual que te lo contaría en una nota en el libro, no, digamos, eso no. La literatura es un trabajo con el lenguaje, con la forma de cómo contarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso, básicamente creo que en mi caso, por eso digo, hay mucho de los materiales tienen que ver con la historia argentina. Bueno, por ahí la novela es El Grito más claramente del 2001, ¿no? Pero también en los cuentos estos, no sé si se acuerdan, en el 2008 que se llenó toda la ciudad de humo, ¿no? Bueno, y yo tomo ese tipo de elementos de la historia contemporánea, pero no para hacer un análisis de qué pasó realmente, si fue el campo que incendió los pastizales o si fue el gobierno, sino porque me resulta muy literario. Entonces, por ejemplo, una imagen de una amiga que vino a cenar a casa y se fue de casa y se subió a la bicicleta y yo la vi de pronto perderse como en una nube de humo en la avenida, para mí es una imagen literaria que después va a aparecer en un cuento, ¿no?
Entonces, así me siento argentina, digamos. Por eso no hay camello. Estaba acordándome de un texto de Sergio Pitón, que se llama, el texto se llama Ars Poética, y él habla de cuánto valora, digamos, todas las innovaciones interesantes del lenguaje, que ha tenido la vanguardia, y sin embargo dice, sin embargo, yo siento una pasión por la trama. Tiene un libro que se llama Pasión por la trama. Qué bueno. Y Gabriel, en relación a esto último que decía Florencia, que, bueno, no, hablo de Argentina sin hablar de Argentina, porque hay una síntesis ahí que da cuenta en lo que estoy escribiendo. Había leído en una entrevista que vos te habías planteado que querías escribir una novela que no sucediera en Uruguay. Es como, en parte como un juego, como esos desafíos o esas cosas que uno se pone, puede tener múltiples razones esas vueltas. Digamos, yo había escrito antes 3 obras de teatro, o sea, es una teoría que conforman una que se llama Groenlandia, una que se llama Berlín y otra es Shanghái. Las 3 obras trabajan, son, podría decirse, en no lugar. O sea, una transcurre en un aeropuerto, una en Berlín, otra transcurre en un lugar frío y vacío, que es Groenlandia, y Shanghái transcurre en unos sótanos donde todo se interconecta el tráfico de mercancías y de usuarios. Groenlandia, en definitiva, es una metáfora sobre Uruguay. Hablando de Groenlandia, está hablando de Uruguay todo el tiempo. En Berlín estaba hablando todo el tiempo de cosas muy comunes también, o no tanto. Cuando me propuse escribir Shanghái, o sea, el resultado fue que justo había ganado una beca de escena para escribir la obra de teatro, y antes de escribirla se me ocurrió una cosa compleja que era: no quiero seguir la misma poética de las otras 2 obras que están en el proyecto, ¿no? Y entonces, para romperme, dije: voy a escribir sobre los personajes, quiero construir esos personajes y buscar otra cosa. Cuando quise acordar, habían pasado 3-4 meses y había escrito una novela y media, había escrito otra cosa. Y después sí, corté y escribí la obra de teatro llamada Shanghái. Pero ese concepto, bueno, lo curioso es que sí, esta novela transcurre toda en escenarios que no pasan por Montevideo. Sí hay muchos expatriados, como dicen los españoles, digamos, hay muchos migrantes, y hay muchos uruguayos, obviamente, pero hay muchos migrantes, mucho aventurero, mucha persona que, o sea, está continuamente desplazándose en territorios y personas, que también tiene que ver con un programa que estaba haciendo de televisión periodística que llamaba Ir y Volver, sobre inmigrantes. Había entrevistado como 200 personas sobre su experiencia de inmigrantes, todas esas cosas. Lo cierto es que después sí, el proyecto Shanghái, que es como lo que llama esto, que esta es la primera entrega, después ahora va a ser la segunda, y ahora 2 o 3 más, cada vez se va desplazando al territorio de Montevideo y de la autoficción. Después, esas son otras cosas. Pero bueno, es como una cosa que se va desplazando. Pero sí, la pregunta que me hacía, sí, fue decididamente, quería escaparme, pero es imposible, ¿sabes? Pero al mismo tiempo eso genera una cosa, otra cosa. Sé que en tu novela, la parte de nombrar la zona, el territorio, lo que sucede, también es interesante. Ya. Bueno, la novela... Suena. Bueno, mi novela es un mundo huérfano y se sitúa en una ciudad imaginada que está inspirada en mi ciudad natal, que es Barranquilla, en el Caribe colombiano. En la anterior mesa, la del sábado, en el Pánico, Orgullo y Prejuicio, pensaba que, digamos, en la novela todo está nombrado, todos los personajes, excepto los protagonistas, un papá y un hijo, son el padre y el hijo siempre, y la ciudad tampoco está nombrada. Y creo que no está nombrada
ni esos personajes, ni esa ciudad, porque quería que fuera esencialmente una ciudad, un padre y un hijo. Al nombrar el padre José, y si el hijo se llama Mario, ya se convierten en la relación con algo más. Pero si solo son padre e hijo, esencialmente siempre son padre e hijo, aunque los roles estén intercambiando. En el fragmento que le da título al libro, el hijo le pregunta por la mamá, que es una ausencia, y el papá para transformar esa ausencia en una narrativa, le habla o se inventa un planeta que queda fuera del universo. Dice, era un mundo huérfano, sin sol, y la noche por tanto era perpetua, porque todas las escenas de la novela son de noche, y me quería que como que dentro del libro estuvieran las metáforas del propio libro. Y el papá le dice que ese planeta aún no tenía nombre, pero de ahí la importancia, que aunque no tuviera nombre, supiéramos que existía. Entonces, la ciudad está ahí como algo, como aún innombrado, como algo que justamente por la dificultad de ponerle un nombre es también difícil de hacer y de aprender. La ciudad entonces está ubicada a orillas de un mar, y digamos en ese mar para mí está, digamos, como Dios y la ausencia de Dios representada, porque los personajes van a la playa a esperar que el mar les deje ofrendas, a veces les deja ollas, a veces les deja lámparas, les deja un sofá, y ellos van al mar a buscar eso, digamos, pero a veces el mar se lleva lo que les deja, a veces no deja nada. Entonces, en ese sentido, quizás ahí está como la gran orfandad del libro, que es una orfandad religiosa, un religioso, ¿no? como la pregunta, un diálogo interior por el principio y por el fin. Y bueno, también podríamos hablar de la orfandad política, económica, social, que está presente en este mundo huérfano, pero bueno. Diálogo con lecturas, ¿no? Después de que hablaron cada uno de su obra, que se lea un poquito. No sé si antes alguien tiene alguna pregunta para hacerle algunos acá. Entonces vamos. Es algo difícil lo que tenían que hacer, porque tenían que seleccionar una página, una parte breve. Bueno, siempre hacer eso dentro de una obra es complejo, pero así que nos van a contextualizar un poquito qué es lo que van a leer. Bueno, voy a leer una página en total, pero no toda seguida, unos fragmentitos de un cuento del último libro que se llama Maldito Kayak, el cuento. Todos los cuentos de este libro, digamos, como que empiezan de manera realista y tienen finales un poco desconcertantes, vamos a decir, ¿no? Este cuento es una pareja que están en crisis, digamos, están mal y se van al Cabo Polonio, que es donde habían ido por primera vez, digamos, su primer viaje. Entonces tienen como un recuerdo idílico, pero resulta que lo que se encuentran es, aparte de que básicamente porque cuando uno está mal, todo mal, digamos, pero bueno, además el lugar, que era como un lugar apartado, ¿no? Como romántico, sin duda, que a ella le molesta que no haya electricidad, le parece que todo ahora se puso de moda y entonces hay alarmas de autos, un lugar que no se podía llegar, digamos, con agua. Bueno, todo mal, digamos. Y él encima llevó un kayak, y entonces tienen que cargar este kayak en el medio del calor, ahí al intemperie, no hay un solo árbol en el Cabo Polonio, y ella odia que haya llevado el kayak, que no sabe para qué lo llevó, que no lo usa. Y así están, y bueno, el cuento son como una especie de diario de ella, de los 3 días que se fueron, hasta el final, ¿no? De la relación. Entonces hay momentos en donde hay como recuerdos, evocaciones de los buenos momentos. El primer pasaje que voy a leer es eso, ¿no? Escucho el flujo de agua de la ducha y me acuerdo de esas épocas en que a veces nos duchábamos juntos. Días en que la vida era fácil. Desayunábamos con una bandeja en la cama, regábamos las plantas, les dábamos de comer a unos gorriones que habían nacido en un nido en la punta de la terraza. Lionel dibujaba y yo traducía poetas ingleses del siglo XVIII. De a ratos conversábamos,
Salíamos a caminar y cuando nos cansábamos nos metíamos en un café viejo, volvíamos y hacíamos el amor. A la noche cocinábamos escuchando música, mirábamos una película o estudiábamos mapas, planeando a dónde iríamos en enero, a remontar no sé qué río lleno de truchas grandes. Hacíamos el amor otra vez, nos quedábamos dormidos y nos despertábamos abrazados. Los fines de semana zarpábamos del embarcadero con el tanque lleno, con heladera cargada, ningún rumbo concreto y los celulares apagados. Todo era calma, navegación y charla trivial. Era como un regalo, el río, el cielo, el sol y sus besos a cada rato. Lionel sale del baño chorreando agua y saca desordenadamente la ropa de la mochila para buscar su bermuda azul. ¿Te acordás de los gorriones en la terraza? Le pregunto. Me mira sorprendido. Sí, a veces me acuerdo. Bueno, y acá viene el momento en donde él se fue con el kayak, que ya vuelve a la playa, y dice: nuestra sombrilla todavía estaba ahí, pero a Lionel no lo veía por ningún lado. Comencé a caminar hacia la zona de las rocas. Al llegar distinguía entre las olas los colores del kayak. Lionel, le grité varias veces. Noté que me miró unos segundos y siguió remando. Las nubes parecían absorber todo el sonido, incluso el de las olas. El eco de mi voz resonaba en el vacío y me sentí ridícula. Me senté sobre las frías piedras blancas, contemplaba la rompiente y sentía que algo fluía y se fumaba, como si las imágenes de nuestra vida desfilaran por delante de mí y se precipitaran barranca abajo, hacia la oscuridad, indiferentes como el agua. Lionel se alejaba con el kayak, su imagen se volvía cada vez más pequeña, y yo lo vi irse hasta que supe, como si al fin comprendiera el sentido del viaje, que nuestra relación había terminado, que lo había perdido. Debo haber permanecido un largo rato en la misma posición. Mucho después oí que alguien se quejaba del tiempo y solo entonces advertí que estaba helada. La playa se había puesto oscura. Sentía un latido regular en el pecho, como si un pájaro atrapado en mi caja torácica se golpeara la cabeza. Esperé un par de horas en el rancho. Luego anduve dando vueltas por el pueblo, preguntando en todos lados si te habían visto. El periplo terminó con mi llanto en la puerta de la comisaría. Cerca del mediodía comenzó el operativo de rescate. A la mañana siguiente un helicóptero se había sumado a la tarea. Yo lo observaba sobrevolar el mar, absorta, como si mirara una película, preguntándome a dónde estarías esa hora y por dónde te habías escapado. El mal tiempo complicaba la búsqueda y el fuerte oleaje dificultaba la visibilidad. Hubo un intenso rastrillaje del personal de la prefectura, pero nada. Así pasaron 5 días. Jamás podré olvidarme de la cara del jefe del equipo de rescate cuando me dijo: se acabó. Y este es el final. Durante todo este tiempo mi intuición amorosa fue más poderosa que cualquier nostalgia. Nunca me abandonó la confianza en que estaba sano y salvo y en que aquel accidente había sido la excusa para una vacación impredeciblemente prolongada. Algo de eso me permitió impedir el avance en apariencia inexorable de la tristeza, aunque ciertos días la haya visto instalarse como un polvillo que se desparrama sin aviso y cubre todas las cosas. Me consuela pensar que sos feliz y te atreviste a dejar que el pasado se disuelva, con inocencia, sin vuelta atrás. No pregunto por la historia verdadera, pero hay días en que veo alguna foto de nuestros pies en la cama y aborrezco el misterio, o encuentro por azar algún dibujo tuyo guardado en un libro y la imagen me perturba, o pongo aquel disco y escucho tu risa esparcida en las notas del piano, como el fantasma de una vida anterior. Queda el anhelo de saber cómo es que las cosas llegan a ser lo que no siempre fueron. Maldito kayak, maldito amor. Bueno, entonces, como les comentaba, los protagonistas de esta novela, Un mundo huérfano, son un papá y un hijo que están pasando por un momento de mucha dificultad económica. La novela tiene 2 líneas narrativas, una en pasado y una en presente. Se van dando paso de una a la otra y en la narrativa en presente el personaje está en una discoteca y se le alcanza a ver, hablando con un chico y se le alcanza a ver que tiene una estrella de cartón colgada en el cuello.
Entonces, digamos, para mí era importante esa estrella, pensando que la forma pues, del fondo, que aunque sea de cartón, es una estrella. Entonces, es de cartón, pero es. Y entonces, cuando se descubre, pues, el chico con el que estaba hablando de esta estrella, recuerda el momento en el que el padre se la da. Entonces voy a leer el fragmento de cuando el padre le da la estrella. Hace muchas noches, 100 o 1000, mi padre me dio una estrella. Vivíamos morosos, al igual que hoy, en una casa triste, con pocos muebles, y como era triste la casa, blanca, vacía sus paredes, mi padre decidió decorarla, inspirado en los dibujos de las cuevas, tan vivamente anteriores por milenios a esta historia. Inició su empresa pictórica dibujando en la cocina una vaca con crayola, en 2 círculos negros, uno encima del otro, y 2 triángulos como orejas. Agregó la cola, similar a un resorte, y para hacer la cara hizo 2 puntos, los ojos y una curva sonriente. Mi padre dijo, falta la nariz, y entonces hizo la nariz. 2 puntos como los ojos, solo que más grandes. Señaló el garabato una vez terminado y dijo, pensativo, vaca. Después fue a mi cuarto y, como calculando las necesidades de su creación siguiente, se quedó mirando el techo. Trató de alcanzarlo, encaramándose la cama, pero seguía sin tocarlo. Me pidió que trajera una silla. Quería subirla a la cama y luego subirse él en la silla. Le pedí, sin embargo, que olvidara el asunto. Puedes caerte, partirte la cabeza, la cadera, y se puede partir la silla. No abundan los muebles en esta casa como para andar partiéndolos. Entonces él, molesto un tanto por lo dicho, me dio la espalda y empezó a dibujar en la pared, al lado de la puerta, un círculo otra vez y varias líneas como palos, haciendo las veces de tronco, brazos y piernas. Encima del muñeco escribió papi y enseguida me dijo, te amo, mijito. Vivíamos en un barrio sin faroles, oscuro, es decir, en las noches, al final de la calle de las luces. Nos cercaban 3 inmensidades, la ciudad a un lado, un bosque eléctrico, el mar al otro, ennegrecido por la ciudad, y el cielo encima, como siempre, reventándose siempre, volviéndose lluvia a veces, un trueno a veces, volviéndose estrellas, volviéndose luna. La calle de las luces atravesaba la ciudad, ahí estaban los parques iluminados y las casas como castillos. Llamaron hacia la calle por sus faroles, que eran comunes al inicio, abundantes en el centro y distanciados al final, cada vez más distantes a medida que la calle se acercaba a nuestro barrio. Iban apagándose los faroles o quedándose atrás simplemente, como evitando el margen, o como si la calle fuera entristeciéndose a medida que se acercaba a las zonas de nuestra casa. Pero estaba el mar cerca, eterno siempre el mar, caduco, viejo, y a veces dejaba en la playa ofrendas inverosímiles. Una noche, caminando por la playa, mi padre y yo vimos que las olas trajeron a la orilla un sofá, y el sofá rojísimo y como encallado tenía algas. Si no está podrido, dijo papi, podemos llevarlo a casa, nos hace falta un sofá. Me acerqué entonces a inspeccionarlo y el olor me embruteció, grité, tuve arcadas. Así de grave, preguntó él, burlón, curioso, a lo que dije, no, ni tanto, como volviendo en mí. Entonces cogí las algas, unas cuantas, y me las puse en la cabeza, saltando, diciendo, mira mi pelo, verde y largo. Bailé, desfilé, papi rió, reímos y seguimos por la orilla. Era bella, de tan sorprendente, la suciedad del mar. Con frecuencia dejaba relojes en la arena, activos muchos, precisos los minuteros y segunderos a la hora exacta. Y con los relojes llegaban palos, algunos de coco y otros de escoba, por lo que papi a veces barría la espuma, devolviéndola al agua. El mar también traía entre sus horas lámparas. Como llegaban apagadas, mi padre decía cada vez que veía una, ojalá una noche la luz sobreviva. Con ese sentimiento nos devolvíamos a casa, abrazados, despacio, pensando muchas veces en las razones y sinsabores de nuestra pobreza. Estamos en la olla, dijo mi padre la noche que me dio la estrella. Se rió, como aceptando su suerte, mi suerte, y lo miré preocupado, cansado también de estar preocupado y molesto con él por haberse reído.
Mientras yo pensaba qué hacer, cómo mantener la casa, mantenernos, papi recogió del suelo un cuadrado de cartón, recortó las puntas y lo transformó en estrella, luego la perforó un poquito y metió por el hueco una cinta de lana. Después amarró los extremos y me colgó del cuello la nueva cadena. Dijo, para que recuerdes, Luz, que hay cariño. Muchas gracias. Yo voy a leer el comienzo, como es una novela, no encuentro otra forma que leer el comienzo de Los ojos de una ciudad china, que es esta primera parte del proyecto Shanghái, que son, digamos que es un relato coral, son como 20 o 30 personajes que andan por ahí. El primero, el que aparece, el que abre la novela, que obviamente uno de los centrales, es Xiao Mei, que es una anciana china que vive en Shanghái. Shanghái se volvió una ciudad maldita, crece, no para de crecer. Autos, motos, bicicletas, autopistas, puentes, túneles, edificios verticales de cristal, plasmas. Entre los jóvenes que arrasan con todo, los centenares de miles que vienen del campo buscando un sitio para progresar y los que inundan los espacios públicos, es posible encontrar viejos. Me refiero a viejos y viejas como yo, ruinas, desechos de la revolución, viejos fantasmas buscando refugio, zombies y utopías políticas acabadas. Los burócratas prohibieron tener más de un hijo, los burócratas lo prohibieron todo y ahora adoran el dinero. Construyeron una ciudad maldita, plagada de viejos, turistas, extranjeros y japoneses, plagada de comerciantes, corredores de bolsas, vendedores, ilusionistas y japoneses. Digo japoneses y repito japoneses porque dejé de odiarlos. Tampoco odio a los estadounidenses, a los franceses o a los británicos. Estoy volviéndome vieja, un estorbo para una ciudad maldita. No hay lugar para vivir. Conozco otros viejos que duermen en rincones, en lugares absurdos, debajo de una escalera, al lado de una bicicleta, en el asiento trasero del automóvil imponente occidental. Uno de cada 4 es viejo, uno de cada 4 es un estorbo, uno de cada 4 tiene memoria de lo que pasó acá antes en la guerra del 37. Yo tengo memoria y no callo. No puedo callar la barbarie japonesa, no puedo callar otras viejas batallas de las que contaban mis abuelos, pero mucho menos puedo callar las más cercanas y ridículas escenas de los tiempos de la banda de los cuatro. La esquizofrenia maoísta, el delirio de miles de jóvenes dementes con el libro rojo en la mano, con la verdad única e irrebatible, el destierro de miles que hoy ya no están, las cárceles para los disidentes y los traidores, el padre de mi hija denunciado por sus propios amigos. Los burócratas prohibieron tener más de un hijo, los burócratas prohibieron leer más de un libro. Lo que no logro acordarme es desde cuándo fue que empezaron con las copias. Me gustaría saberlo. Sé que a la mayoría de los que viven en este lugar no les preocupa ese asunto. Mi teoría es que tener un solo hijo y leer un solo libro nos volvió temerosos. Toda la miseria de la supervivencia, de reproducirse concentrada en un solo cuerpo, una frágil vida, nos volvió viejos y temerosos. Encontramos la salvación en la réplica, en tener a mano otro plan si ese hijo sale idiota, fallado o simplemente muere. De un momento para el otro la revolución se devoró a sí misma, se convirtió en su propia réplica. Copias, 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 de todas las cosas que no tenemos y están lejos. Tengo una muñeca que se llama Alaya, por si le pasa algo a mi nieta y muere antes que yo. No pude hacerlo con mi hija, que fue asesinada en las revueltas de Beijing, aplastada por los tanques y peleando por la memoria de su padre degollado y arrojado al Guangzhou. Yo tengo memoria y no callo, pero la réplica de Alaya que abrazo fuerte es una muñeca sin memoria que no llora ni ríe. Autos, motos, bicicletas, edificios verticales, todos son copias de otras copias. El nuevo tiempo es el de las patentes, el de los originales que se cotizan en la bolsa, el de las traducciones certificadas. Salgo a caminar por Shanghái. Todo está en mi Shanghái, ciudad que amo y odio. Arriba y también abajo, en los túneles donde la luz del sol no llega. Aunque ahora dicen que el subsuelo se cotiza muy caro y por allí pasan autopistas y más túneles. Me lo han contado porque casi no veo. Apenas siento el ruido de Shanghái.
cuando crece, un ruido sordo que cruza por mi cabeza. Hay un río que cruza el Guampú debajo del agua, hay un río que cruza mi inevitable ceguera. Hay un río que corre por debajo de todo, y no hablo precisamente de los túneles infestados de autos, motos y bicicletas. Lo reconozco, es el río de mi memoria, atascado en un tiempo que no es este. Lo digo bien fuerte para que no se confundan. Yo no odio, no es el odio lo que me mueve a contar una y otra vez la misma historia. Fue en Nanjing.